Ahí estamos. ¿Cómo está, Mauro? ¿Me escucha? Buenos días. Buenas noches. ¿Qué tal, querido Nelson? Qué gusto poder saludarte. Un Ah, abrazo, un saludo igual para todos quienes están conectados este día jueves. ya está la gente esperando, ansiosa, principalmente para, bueno, más que entrevistas, siempre conversar, analizar, evaluar incluso las cosas que van pasando desde el poder en temas álgidos que no podemos dejar pasar, aun cuando alguna persona pueda decir, chútica, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero yo creo que Mauro, el tema de María Bernal es tan serio, tan grave que no deberíamos. Y en ese caso la mamita está haciendo su parte, ese esfuerzo de no dejar que esto se muera y que avance con las investigaciones. ¿Cuál es tu perspectiva de las acciones que ha tomado el gobierno en estas semanas con respecto al caso de María Bernal? Empiezo a creer que los asesores del presidente Lazo son enemigos más que amigos, de verdad. De Lazo. Porque eso de haberle sugerido que debe demoler el famoso castillo de Grayskull donde se perpetró el femicidio, lo único que provoca es indignación, repudio, rechazo. Guillermo Lazo eh, pierde toda credibilidad. Lo poco que le quedaba ha sido objeto incluso y sujeto de mofas, de burlas, Totalmente. porque la gente, sin que sea experta en derechos humanos o en derecho penal o en reparación a las víctimas, la gente lo primero que se pregunta es, ¿y de qué sirve? ¿Para qué sirve demoler un edificio, una estructura donde se cometió el delito? Alguien con buen criterio ponía en son de broma y en serio en Twitter, ponía lo siguiente, o se preguntaba lo siguiente, ¿qué haría Guillermo Lazo si es que en una de sus agencias del Banco de Guayaquil se comete un delito y la víctima es una de sus gerentas? ¿Será acaso que Guillermo Lazo y la Junta de Accionistas del Banco de Guayaquil van a decidir que debe demolerse, que debe destruirse ese edificio de esa sucursal del Banco de Guayaquil? Y evidentemente la respuesta es no, pues, o sea, de ninguna manera, no tiene ningún sentido. Y además que ahí no lo hiciera, porque ahí sí es la plata de él. Pues. Yo, por Acá supuesto. es la plata de quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando, es tu dinero, es mi dinero, es dinero de todos los ecuatorianos, pues, porque no va a destruir una infraestructura del Banco de Guayaquil, está destruyendo un bien público, algo que le pertenece a todos los ecuatorianos y que está administrado por el Estado. Esto de demoler el famoso mal denominado o mal conocido castillo de Grayskull de la Policía Nacional de la Escuela de Formación de los Oficiales, es lo mismo y es tan absurdo como si a alguien se le ocurriera decir que como se ha cometido un delito o varios delitos con un martillo, entonces la solución es sacar de circulación los martillos de todas las ferreterías del país. O si es que hay muchos accidentes de tránsito, entonces la solución es dejar de vender vehículos y prohibir la circulación de automotores, eliminar el parque automotor, porque muchos accidentes existen y que la solución es esta. O sea, no, pues, o sea, no podemos actuar así, me explico. O sea, es un absurdo, es un despropósito por donde se lo vea. Y a esto agrégale todas estas hordas de troles que han sido activados por determinados espacios que confluyen, que apoyan a este gobierno para atacar a la mamá de la víctima, a Elizabeth Otavalo, para generarle un escarnio público. Por ahí vi que incluso habían sacado una supuesta ficha o historial médico de la víctima, no sé si sería verdad, sería mentira, pero independientemente de eso, aunque sea verdadera esa historia clínica, es ruin, es bajo, es absolutamente repudiable que ni siquiera respeten el dolor de la familia y la memoria de una víctima de femicidio. O sea, una mujer que fue asesinada en un recinto policial. Y para cerrar esta primera parte, no debemos olvidar igual
que la propia fiscalía ya pidió y mañana Totalmente. se va a desarrollar una diligencia, una audiencia. Mañana. Va a solicitar la prohibición de cualquier intento de demolición de este castillo de Grayskull por la simple y sencilla razón de que ahí se perpetró el ilícito, ahí se cometió el femicidio. Consecuentemente, no puedes demoler el lugar donde incluso se deberá en algún momento hacer la reconstrucción de los hechos, por ejemplo. Totalmente. Sí, Claro. donde hay evidencias, elementos de convicción. Y Fiscalía necesita precautelar ese lugar. Sin embargo, repito, no sé si le asesoran por ser amigos o ya son enemigos de plano. Aunque el propio Guillermo Lazo es enemigo de sí mismo, ¿no? Totalmente. Eso también, como sucedió hoy con Con ese, esa llave. ese chistecito de las llaves de la casa, ¿no? O sea, ya de por sí es pesado, no tiene carisma, o sea, él se mete un tiro a los pies, de verdad, o sea. Oye, Mauro, bueno, más allá de que de verdad que causa risa, causa indignación, causa hasta malestar, a veces yo pienso y creo que el gobierno también parece que ya el presidente Lazo o es que realmente está tomando todo a la tontera, o es que está tomando a la tontera, así como al relajo, como... Yo no sé si alguien lo asesora, debe haber alguien, pero partiendo de la demolición, que fue una idea, que primero no fue la demolición, pues, primero fue el acto simbólico de clausura. Y alguien le dijo, no, presidente, eso se ve feo. Y entonces, ¿qué hago? Rompamos, demolamos y derrumbamos. Y que el presidente le haya dicho a esa persona, qué gran idea. Solamente imaginarme ese momento debe ser una cosa horrorosa. Y luego ver este jugueteo con las llaves, que alguien decía en redes sociales, por favor, dice, creo que es la primera cosa que va a entregar, y encima simbólica, porque todavía no está terminada la casa. O sea, ni siquiera es que va a coger la llave la pobre señora, con el respeto que se merecen las personas que necesitan la ayuda, porque ellos sí lo cogen con ilusión. Absolutamente, Ni y es siquiera su la abre. derecho además. Oye, Es un derecho constitucional tener así acceso es. a una vivienda digna, pero le aflora el clasismo también a él, ¿no? O sea, y además el contexto, el momento, o sea, sea un No poco era, más no era, no era. prudente, o sea, sea un poco más prudente. No estás atravesando el mejor momento de tu gobierno. O sea, ya de por sí, reitero, es un chiste pesado, agrio. Él de por sí no es pues un dichado de virtudes y de carisma. Él no tiene la sal que usted tiene, pues amigo Nelson. La Y plena sabes ya. que aún así uno tiene que comportarse en esos momentos. A eso quiero ir, o sea, y aunque tendría la sal, hay momentos, hay circunstancias en las que debes ser prudente, debes ser mesurado. Adicionalmente, el tipo es un banquero, pues. Es un banquero y que se ponga a juguetear ahí con las llaves con una persona, con una mujer humilde, y en medio de la peor crisis económica y de inseguridad que atraviesa el país, cuando tu gobierno está contra las cuerdas por un delito execrable, atroz que se cometió en la escuela de formación de los policías, se le ocurre al hombre hacerse el chistoso, el gracioso. O sea, créeme, Guillermo Terrible. Lazo es enemigo del propio Guillermo Lazo, definitivamente, pero refleja también eso, o sea, el clasismo, soberbia, sentirse poderoso, querer hacerse el gracioso, cuando sabe que no lo es, pues, o sea, yo soy malo para bailar, por ejemplo. Entonces, si yo sé que soy malo para bailar, yo no me voy a meter a querer bailar, pues en público o hacer TikToks bailando, ¿sí me explico? O sea, si eres malo para hacer chistes y eres pesado para esas cosas, no te metas a querer hacerte el gracioso porque vas a quedar pésimo. De hecho, eso es lo que está pasando y hoy que está rodando esto por internet, está recibiendo las críticas que a estas alturas no sé si ya le afectan. Luis Cornejo. Luis Cornejo dice, saludos Mauro Nelson desde Nueva York, pero ya no me digas Cornejo. Entonces, ¿cómo es? Ah, Conejo, Luis Conejo. Yo Ah, pensaba, bueno. es apellido Conejo, yo le digo Sí, sí, Cornejo. sí. Soy, Tocayo del ex alcalde de un cantón de la provincia de Imbabura, Mario Conejo. ya, no, y si soy Luis Conejo, en serio me dice. Correcto. Sí, sí, Ah, sí, sí, ya, sí. hermano, ¿yo qué te voy a revelar? Yo soy Vaca, por ejemplo. Yo soy Nelson Salazar Correcto, Vaca. Este más es correcto. Conejo y ya hacemos todo ahí una sola mezcolanza. Mauro, este asunto del tema ha traído también otro tipo
evaluaciones. Veíamos un presidente que decía que lo va repitiendo incluso a nivel internacional, cuando dice voy a emitir resoluciones y necesito que la población me ayude porque el tema de la violencia de género es un asunto social y que todos somos responsables. ¿Podemos seguir con un gobierno que lanza líricas muy bonitas, que pueden ser de cualquier persona, pero no de un presidente, que necesitamos acciones y hechos? El propio Fernando del Rincón ya le desnudó de cuerpo entero y, como se diría popularmente, le dio contra el suelo en su última intervención respecto justamente del caso de María Belén Bernal. ¿Qué le dijo Fernando del Rincón? Que si es que iba a estar pidiendo ayuda para luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la violencia de género a todo el mundo, incluso en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo mejor era que no se meta a ser presidente, pues, porque si no sabía cómo iba a solucionar los problemas o iba a estar pidiendo ayuda a todo el mundo, incluso a nivel internacional, para temas como erradicar y prevenir la violencia de género, mejor no se habría metido, pues no se habría hecho cargo de esto. Pero incluso más allá de aquello, mira que lo que plantea Guillermo Lasso es pura retórica vacía. Claro. Justamente el día de ayer tuve una entrevista en un medio de comunicación y se sorprendieron cuando les dije lo siguiente: lo que él está proponiendo no es nada nuevo. Él propone ejecutar supuestamente varias acciones para erradicar y prevenir la violencia en contra de la mujer. Oiga, presidente, usted no necesita diseñar nada, porque todo prácticamente ya está previsto en la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, aprobada en el año 2018 por la Asamblea Nacional. Vea usted. Esta ley está vigente y esa ley reconoce distintos tipos de violencia que se cometen en contra de la mujer, no solo violencia física o sexual, también violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia obstétrica, violencia política, ¿sí? Violencia laboral. Se reconocen distintos tipos de violencia, pero no solo se queda en la descripción de los problemas o de los fenómenos sociales, sino que esta ley detalla con absoluta claridad una serie de políticas públicas, qué bueno, de planes, programas, acciones que deben ejecutar, adivinen quién, el Estado central, el Ejecutivo, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente los municipios. ¿Y sabes quién es el órgano rector que tiene que dirigir todo este sistema de prevención para erradicar la violencia en contra de la mujer? El Ejecutivo, a través de un ministerio que el expresidente Moreno se encargó de destruir y de eliminar, el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Eso dice esta ley. ¿Qué debería hacer entonces Lasso, entre otras cosas? Primero, reinstitucionalizar el Estado para que tengamos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero si no quiere crear este ministerio, que era muy importante, al menos ordénele a la Secretaría actual de Derechos Humanos, que ha brillado por su ausencia durante todas estas crisis y estos conflictos y estos latrocinios sociales que hemos vivido, ordénele a esta Secretaría, póngale a cargo y ejecute lo que dice esta ley. Y lo segundo, lo más importante, si en verdad quiere demostrar un compromiso sincero con el país, diga cuál es el presupuesto que va a asignar, porque solo se encargó de lanzar puros versos y dijo, se necesita un pacto fiscal en el Ecuador para ver cuánto asignamos a este tema. O sea, lo típico que siempre hace, ya vamos a analizar, vamos a escarbar por ahí cuánto se podría destinar. Vea, si en verdad le preocupa este tema, que del 3 de enero al 3 de septiembre de este año ha costado la vida de 208 mujeres, 208 femicidios, solo desde el 3 de enero hasta el 3 de septiembre de este año, sin contar los últimos que se perpetraron, incluyendo el de María Belén Bernal, incluyendo el de la chica de Tulcán, que se me va el nombre a este momento. No una recuerdo, pero está embarazada. De 8 meses de embarazo y fue víctima de femicidio. Sin contar esos casos, 208 femicidios hasta el 3 de septiembre de este año. Si su compromiso es real, presidente Lasso, díganos cuánto va a destinar del presupuesto general del Estado. Pero no nos engañe diciéndonos que ya va a haber un pacto fiscal, que van a analizar. Eso, vea,
ya no le cree la gente. Ese Sus es como, palabras se las lleva el viento. como la frase que dicen, no es el que te promete, sino el que te cumple. Ese es. Y este man está como el papá tacaño que uno va y le dice, papito, papito, y el papá te dice, vamos a ver, mijito, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Y uno se queda triste, pues, porque más o menos así está este man. Mauro, bueno, antes de seguir, Rudy Espinosa desde Nueva York, cuando vayas a visitar Guayaquil me gustaría invitarte a ti y a tu producción a una cena, nos dice Rudy Espinosa. Ya, pues, ñañito, vente por acá y ahí organizamos el relajo, lo mandamos a ver a Mauro, o nos vamos a Quito, nos vamos a Riobamba, a algún lado. Ya, Rudy Espinosa dice que viene de Estados Unidos y hacemos ese relajo. Ya, no hay problema. De una. Yo me colo a la invitación, me colo ahí a la invitación. Mauro, las últimas declaraciones de Carrillo, que afortunadamente ya no es ministro, pero no se va a zafar del juicio, que ojalá se dé, y a propósito, juicio a Ordóñez y a la señora de los derechos humanos, también, justamente. Ojalá. Pero Carrillo, yo quiero que tú me digas tu criterio acerca de unas declaraciones que lanzó contra la Posta, porque Carrillo y la Posta se dieron durísimo. Y Carrillo fue, y básicamente en Twitter dijo, los trató de embarrar con el tema del ISPOL, y por último dijo, les pagan con dinero sucio. ¿Cuál es tu pensamiento de esto? Mira, Nelson, lamentablemente estamos enfrentando, digo, ya este momento y resistiendo ante un gobierno que el único argumento que le queda para contrarrestar las críticas de los ciudadanos, de la opinión pública y de algunos medios de comunicación que se han puesto ya, digamos, en franco cuestionamiento a la gestión gubernamental, como es el caso, por ejemplo, de la Posta. El único argumento que ha encontrado el gobierno siempre durante estos 17 meses de gestión es o acusar de narcotraficantes, o acusar de terroristas, o acusar de delincuentes. Cuando hubo las movilizaciones de junio de este año, ¿de qué le acusaron a la CONAIE y al propio Leonidas Diz? De estar financiados por el narcotráfico. Cuando hubo problemas y masacres en las cárceles, hubo decapitados, cercenados, desmembrados en las cárceles del país, les acusó de ser responsables a Nebot, a Correa. Cuando hubo determinado problema en el país, se le ocurrió acusarle de evasor al propio Herbas, a los asambleístas de Pachacuti, de haberle pedido cargos, dinero, gerencias de hospitales. En otro momento le acusó de ser evasor a Fidelegas, el dueño del Banco del Pichincha. En fin, siempre buscan un responsable, como ese libro de autoayuda que era bastante famoso hace bastantes años atrás, La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca. Siempre la culpa es de otro para el gobierno. Parece que han leído solo libros de autoayuda, de verdad. Y lamentablemente, hoy una vez más evidencian eso. Uno puede tener discrepancias ideológicas con la posición que tienen varios de los actores que dirigen la Posta, pero no se puede negar que principalmente Anderson Boscan se ha parado durísimo contra el gobierno y ha sacado una serie de documentos, de información que yo creo que al propio Carrillo le pusieron contra las cuerdas. Claro. Ahora, como ya no están del lado que quiere el gobierno, entonces ahora sí Carrillo lanza lodo con ventilador. Yo siempre digo, si es que tú vas a hacer ese tipo de acusaciones, presenta la denuncia en la fiscalía. ¿Por qué no va Carrillo y presenta la denuncia? No, porque es que ya se iba. Entonces, como que dijo, me voy, pero voy encamando tonteras. Voy lanzando lodo con ventilador, sí. Pero ahora que ya es un ciudadano común, con mayor hidalguía y valor, debería ir y presentar la denuncia en la fiscalía, pues si es que tiene evidencias de lo que acusa. Pero no lo van a hacer, como no le presentaron evidencias ni pruebas a los propios asambleístas, al propio Javier Herbas, al propio Leonidas Diz, al propio Correa, al propio Nebot. En fin, es un gobierno bomberil y pirómano, es un gobierno pirómano. Provoca los incendios y luego como bomberos ellos mismos quieren apagarlo y en vez de apagarlo botan más gasolina, más tiñer y generan una hoguera completa. Y cuando generan el incendio no saben cómo apagar. Así son, lamentablemente. Así es. Rudy Espinosa te dice, Mauro, estás invitado. Así que
Para que queden claro, Rudy Espinosa nos manda Anota, por favor, ahí. otro Anotará en la mensaje. agenda, por favor, anotará en la agenda. Mauro, Villavicencio acaba de renunciar, bueno, todavía no se ejecuta, pero de boca, no creo que diga que no, que se retracte, sería el colmo, a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué mensaje realmente nos quiere dar Villavicencio? Según él, supuestamente viene UNES y el PSC a tomarse la Comisión de Fiscalización. UNES ha dicho que se le viene una marejada de denuncias a propósito de lo que decías. Ronnie lo denunció porque no le presentó pruebas. O sea, tú puedes, como tú decías, Mauro, puedes decir lo que quieras, todo chévere, pero pruebas, papá, pruebas. Y no hubo pruebas, más allá de una fotografía desubicada, que Ronnie reconoció que fue un error, pero más allá de eso, nada. Entonces, ¿cuál es tu lectura de la renuncia de Villavicencio? Mi hipótesis es que Guillermo Lasso cada vez se queda más solo. Está en contra también ya. Absolutamente aislado. Sí, o Ya está en sea, contra, sí. yo tengo esa impresión, me parece, intuyo que el asambleísta Villavicencio lo que está haciendo es levantar los brazos y diciendo, más bien yo de aquí me la saco, soy un asambleísta independiente, Curarse en pero sano. yo seguir frenteando y dirigiendo esta comisión de fiscalización a nombre del gobierno nacional, panas, lo siento mucho y vean nomás ustedes cómo manejan ya los temas legislativos en materia de fiscalización en esta comisión. O sea, esa es mi lectura, digamos, primaria, porque además, el día de hoy, Villavicencio se quejó de que no le respaldaron para aprobar su informe relacionado al caso Coca-Cola Sinclair. Así es. Y no tuvo empacho en decir que hay un acuerdo entre los asambleístas de Creo, es decir, los asambleístas de Lazo con los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Algo totalmente descabellado, o sea, ya surrealista, pero me parece que pone de manifiesto esto que te digo. Finalmente, Villavicencio no deja de ser un actor político y yo percibo que él cada vez le ve con mayor resistencia al propio gobierno, es decir, es medio crudo lo que voy a decir, pero esto es más o menos como cuando alguien está con una especie de lepra. Ahí cito nomás, o sea, ya no te acerques tanto porque me vas a hacer daño. Entonces, Que me vas a él contaminar. finalmente no deja de pensar políticamente y él, ¿qué es lo que dice? Bueno, finalmente, con un gobierno desgastado, con un presidente deslegitimado, con ministros que se caen, que renuncian, que están llamados a juicio político, con una legitimidad de las instituciones por los suelos, con una credibilidad presidencial absolutamente dilapidada. ¿Por qué tengo yo que ser el portaestandarte, el jefe de la Guardia Real de este presidente? Y de una Entonces, comisión súper difícil, ¿eh? exacto, entonces eso es lo que yo intuyo y aquí vale precisar y permíteme citar incluso a un buen amigo que yo sé que tú también lo has entrevistado algunas veces, a mi buen amigo y colega Néstor Toro. Él hoy en Twitter ponía que la ley orgánica de la función legislativa establece que ante la falta definitiva del presidente de la comisión, no es que la vicepresidenta le reemplace, en este caso Ana Belén Cordero, no, sino que ante la falta definitiva, los miembros de la comisión tienen que elegir nuevamente con la mayoría absoluta de sus integrantes al reemplazo para que asuma por el tiempo que falta la presidencia de esta Ok. comisión de fiscalización. Eso va a ¿Sí? ser, eso va a ser muy interesante. Por acá nos dice Ro, el legado misógino de Moreno con chistes de suegra, dice acá. Bueno, hablando sobre la actitud del presidente de la República, que definitivamente es desubicada, pero ya a estas alturas le rueda al señor, no le molesta, vive su vida, no sé qué va a pasar. La verdad que en medio de todo esto seguimos pagando los platos rotos los ciudadanos porque la inseguridad campea. Hay un dato curioso, Mauro, y es que ayer creo, se levantó una manifestación en Guayaquil. Antes de ayer, no me ubico bien los días, pero la FENACOTIP de transportación anunció paro y los dos tienen un común denominador, la inseguridad. Este es un nuevo momento, este es otro momento, ya no están hablando de impuestos, no están hablando de gasolina, no están hablando de eso, están hablando de vida, Álvaro, Mauro.
El presidente Lasso, cuando era candidato, utilizó un eslogan muy recurrente. Él dijo, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Así Ecuador. es. Y en la práctica creo que lo está cumpliendo. Ujú. Lo único que sucedió es que no nos avisó de qué forma iba a haber más Ecuador en el mundo. Todos Claro. pensábamos que el nombre de nuestro país iba a estar en la esfera global por los aspectos positivos que íbamos a lograr como sociedad, como Estado. Lamentablemente, hoy sí hay más Ecuador en el mundo, pero por las noticias catastróficas. Ujú. Hoy nomás leía un reportaje de la BBC de Londres donde hacen un recuento sobre los sicariatos, los asesinatos que se cometen en Guayaquil y la colocan como una de las ciudades más violentas del planeta. Está catalogada dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, Guayaquil, la perla del Pacífico, donde hermanos y hermanas guayaquileñas no pueden salir en paz porque tienen miedo, no de que les roben, tienen miedo de que les maten, porque en este punto de la vida ya no solo es que está en peligro la propiedad privada, los bienes materiales, está en peligro lo más sagrado que podemos tener los Lo que seres no se humanos, recupera. que es la vida, ¿sí? ¿Qué es la vida? Otro reportaje de otro diario inglés, de un periódico inglés, se me va el nombre a este momento, pero salió el día de ayer, un reportaje donde hacen igual un análisis de que se están cooptando, se están incorporando niños de 11, 12 años para que actúen como sicarios de las bandas del crimen organizado. Esa es la imagen de nuestro país a nivel internacional. ¿En serio creemos que con estas estadísticas de criminalidad vamos a tener más inversión privada? ¿Vamos a tener mayores niveles de afluencia turística? ¿Ustedes creen, amigos y amigas, que los turistas extranjeros van a querer Peor con la venir tragedia en a nuestro Galápagos. país, visitar las playas de Esmeraldas, sabiendo que igual está catalogada como una de las ciudades más violentas del mundo, más violenta incluso que la propia Guayaquil? ¿Van a querer visitarnos? ¿Inversionistas extranjeros van a querer colocar aquí sus recursos, sus capitales? O sea, créeme que es lamentable decirlo, pero hacia allá nos están conduciendo. De hecho, el Y riesgo país aumentó, Mauro. eso lo mencionaba el economista Marco Flores, y cito la fuente porque alguien Está puede decir, disparado. es invento de este man, en No, fin, no. no, no. Tenemos más de 9.300 millones de dólares en reservas internacionales. Y Sí. Marco Flores, ¿qué decía? Esto demuestra que tener reservas internacionales no es garantía de que el riesgo país baje automáticamente solo por el hecho de amasar más reservas internacionales. Nada que ver. Él señalaba que el riesgo país al día de hoy ha superado los Sí. 1.750 puntos. Sí. Se disparó el riesgo país. ¿Qué significa? Que no se trata únicamente de tener la plata anquilosada en el extranjero para garantizar el pago de la deuda, de los tenedores de deuda, de los tenedores de bonos, sino que se necesita otorgar paz social, garantizar la vida de los ciudadanos para que eso se refleje hacia el exterior. Y quienes nos miran desde fuera digan, oye, esa es una comunidad pacífica, el Ecuador está en orden, en el Ecuador hay seguridad, hay certezas, hay estabilidad, podemos invertir allá o podemos tener certeza de que si les damos un crédito son buenos pagadores. Con esos niveles de conflictividad, ¿quién puede confiar? ¿Cómo no se va a disparar el riesgo país? Y cuando querramos nuevamente que alguien nos otorgue un crédito, ese crédito va a tener tasas de interés mucho más Claro que elevadas sí. y va a ser mucho más difícil que podamos acceder a nuevos créditos, porque el riesgo país es como una especie de lista oscura en la que tú estás, porque los agentes económicos internacionales te ven con malos ojos. Sí. Qué bestia. No, no es confiable ese país. Mira el indicador, el riesgo país que tienen. No, no le prestemos porque capaz no nos pagan. Ese es el problema. Y a eso nos ha conducido el gobierno de Lazo. Totalmente. Mauro Andino, muchísimas gracias por tenerte cada jueves, mi querido amigo. Tus palabras para despedirnos. Como siempre, agradecerte, amigo Nelson, por el espacio, agradecer a quienes nos miran, nos escuchan y, por supuesto, que me sigan a través de redes sociales
en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Ahí estoy tratando de darle un poquito de movimiento también, Está bien. aunque todavía me cuesta agarrarle el tino. Usted debería dar Ah, un ah, curso ¿de de qué? De formación de TikTok. manejo de TikTok. Sí, usted debería dar un curso para yo inscribirme, pagar la mensualidad y aprender a manejar el TikTok. De verdad, yo creo que tendría muy buena asistencia, de verdad, amigo Habrá que Nelson. ver, habrá que ver. Y que me sigan igual en mi página de Facebook, ahí sí, un poquito más serio, ya no como Mauro Cabezón Andino, sino como Mauro Andino Espinosa. Denle un like ahí a mi página de Facebook. Abrazo enorme, amigo. Abrazo para todos y Nos vemos, todas. Mauro. Chau, chau. Chao. Muy bien, ahí estuvo Mauro Andino en esta noche de jueves con criterios muy, muy interesantes que nos hacen bastante, bastante bien.